Buenas tardes a todos, chicos. Espero que se encuentren bien y vamos a avanzar con nuestro tema de hoy, la semana 25, que corresponde al tema de prismas. Ya, ¿me pueden confirmar por el chat si se me escucha bien y si pueden ver toda la pantalla? Ya, ok, ya confirmó uno. Ya, entonces vamos a avanzar. Bueno, ya para eso eh, debieron haber venido repasando, ¿no? Como se les indicó. Pero vamos a recordar de todas maneras un poco el tema de prismas. Ya la otra sesión va a ser de cilindros, pero esto, lo que vamos a ver, va a ser prismas, ¿no? En la primera parte, ¿no? ¿Qué cosa es un prisma, no? Primeramente, ¿no? Un prisma es un poliedro que está conformado por dos bases necesariamente paralelas, eso es un requisito de prismas, tiene que ser paralelas, y estas bases pues son poligonales, ¿no? Pueden ser regulares o no regulares, pero necesariamente son paralelas. Estas dos caras se llaman bases, justamente de las que son paralelas. Y las otras, que no necesariamente son paralelas, son las caras laterales, ¿no? Que pueden ser paralelogramos. Bueno, acá tenemos un poliedro, bueno, un prisma recto. ¿Cuándo se le dice recto? Cuando justamente el, o mejor dicho, las rectas que conforman los lados laterales son paralelos y además forman 90 grados o son perpendiculares con la base, ¿no? Justamente ahí se le llama prisma recto, ¿no? Oblicuo sería cuando justamente las aristas, que son estas, forman un ángulo con la base, ¿no? En este caso diferente de 90, pero para este ejemplo se tiene prisma recto. Bueno, este es un caso general, ¿no? Acá vemos que, por ejemplo, se ha dibujado un pentágono. En este caso, más sencillo, se tiene un prisma recto con secciones rectangulares, ¿no? Justamente su base y también, pues, en sus lados laterales. Y lo que hablaba, ¿no? Justamente, este es un prisma recto, donde acá se ve claramente que cada arista es perpendicular a la base y en este caso B no lo es, ¿no? Y las fórmulas, ¿no? Más que nada para aplicarlas a los problemas. De manera general, vamos a usar para un prisma oblicuo, ya que es el caso más general, que está formando un ángulo alfa. Ya cuando el alfa es 90, ya se supone que es recto, ¿no? Y justamente también la arista con la altura va a coincidir en ese caso, de que fuera recto. Y claro, ¿no? En el caso general, que es un prisma oblicuo, va a existir lo que es una sección recta, que es justamente aquella sección que está formada eh, por un polígono que forma 90 grados con cada arista, ¿no? Es perpendicular, mejor dicho, a cada arista. Justamente lo que se ve acá en amarillo, ¿no? Justamente indica ahí la sección recta. Y sabemos que para el caso de un prisma recto, justamente la sección recta va a ser la misma que la base, ¿no? Eso sí está claro. Va a ser lo mismo que las dos bases para el caso de un prisma recto. ¿Y cómo se halla el área, por ejemplo, lateral, el área que lo envuelve, ¿no? En este caso se calcula como el perímetro, ya sabemos que el perímetro se escribe como 2p, el perímetro de la sección recta, justamente la que está acá, por la arista, ¿no? En el caso de un prisma recto, obviamente va a ser el área, no el área, el perímetro de la base, porque la sección recta sería la base, justamente por la altura, ¿no? En este caso sería, el A se comportaría como altura para un caso de prisma recto. Y el área total es solamente la suma de esta área lateral más la suma de las dos bases. Bueno, las áreas de las dos bases, ¿no? Como en este caso es B, se ha puesto 2B. Y el caso de los volúmenes, ¿cómo hallamos los volúmenes, no? Hay dos maneras para cualquier caso, ¿no? Caso general. Uno es con la base real que tiene, sea oblicuo o no. La base por su altura, ¿no? Nada más, este H. En el caso que fuera
oblicuo es lo mismo que para un caso prisma recto. Pero de manera general también se puede calcular así, ¿no? Ya que de repente la altura no la conocemos, pero sí conocemos lo que es su arista. Se calcula como el área de la sección recta, justamente la que está en amarillo, por A. Y es básicamente lo mismo que la fórmula anterior. ¿Por qué? Porque en el caso del prisma recto sí se va a cumplir esto, ¿no? El área de la sección recta justamente va a coincidir con B y la altura con A. Pero esto de manera general, ¿no? Justamente lo que está en verde es la manera general. Y acá vemos pues el desarrollo de desenvolver todo el área lateral de un prisma, en este caso de sección triangular, ¿no? De las bases triangulares. Esta parte no lo vamos a ver mucho de repente. En uno que otro caso sí. Bueno, eso va a depender de los problemas, básicamente. Ya bueno, vamos a recordar básicamente estos dos, ¿no? Estas dos fórmulas. Y si tenemos casos rectos, va a ser un poquito de repente más fácil, ¿no? Usar esto nomás, base por altura. Ya, a ver, vamos a empezar. Voy a agrandar la pantalla. Dice el problema, la base de un prisma recto es un rombo, cuya área es igual a S, y las áreas de las secciones diagonales son iguales a S1 y S2. Con esto nos piden calcular el volumen del paralelepípedo. Ya está. A ver, vamos a dibujar acá. Ya, primeramente, bueno, acá de repente no lo mencioné, pero paralelepípedo se le dice a un prisma justamente cuya base es un paralelogramo, ¿no? En este caso puede ser, como menciona acá, un rombo, o también podría ser un rectángulo, un cuadrado, ¿no? También. Ya, pero entonces vamos a dibujar ese caso que nos dicen, la base de un prisma recto es un rombo. Ya sabemos que, ¿cuál es la definición del rombo primeramente? Un rombo es cualquier paralelogramo cuyos lados son iguales, ¿no? Esa es básicamente la definición. Y también que las diagonales van a formar 90 grados, eso sí también hay que recordar. Acá estoy dibujando. Y acaba de coincidir un poco, ¿no? Y ahí está. Ya está, es esto de acá un rombo, sabiendo que estos lados son iguales. En un rombo no necesariamente esto tiene que ser 90, ¿no? Acá hay un ángulo. Claro que si fuera un rectángulo sería 90 grados, pero el rombo es un caso muy general, ¿no? Solamente tenemos que los lados son iguales y sus diagonales justamente suman, bueno, no suman, ¿no? Cruzan un ángulo de 90 grados. Ya, ese es el dato que tenemos y nos dicen que el área de su base, o sea, esta base tiene un área S. Y las áreas de las secciones diagonales son iguales a S1 y S2, ¿no? ¿Quiénes son esas secciones diagonales? Justamente es esta sección, ¿no? De una diagonal tenemos esta. Va a ser esto básicamente, ¿no? Esta sección diagonal, acá nos dicen que eso vale S1 y el otro es S2, ¿no? El otro S2 está por el otro lado, ¿no? Trazando esto. Ese es el dato. No lo voy a poner mucho color porque si no se va a confundir. Y esto es S2. Ya, entonces con esto nos están pidiendo calcular el volumen. ¿Cuánto vale ese volumen? Ya, en principio solamente tenemos tres datos, S, S1 y S2. Entonces, ¿cómo hallamos el volumen? Desde ya tenemos el área de la base, eso sí. Y como es recto, solamente va a ser, acordémonos, el volumen va a ser el área de la base por la altura, ¿no? Pero SH, que es la altura, no la tenemos. ¿Y cómo lo vamos a relacionar eso? Justamente con estas áreas, ¿no? S1 y S2, ya que estas áreas van a ser su base por la altura, ¿no? Y justamente ahí está involucrando lo que es la altura. Entonces, esto lo vamos a dejar acá, esta parte, todavía no lo vamos a usar. Vámonos con las áreas S1, ¿no? Para S1, para este S1,
tenemos que su base, ahora vamos a ponerle variables, ¿ya? Hay que ponerle variables cuando no tenemos datos. Por ejemplo, le voy a poner acá un M, acá le voy a poner un N. Entonces, como este es 90 grados, normal acá es un isósceles, esto es igual, ¿no? M y acá también es M. Y esta porción también es N, ¿no? Igual que el otro lado. Entonces, con eso, tenemos que el S1 va a ser 2M, la base, 2M, lo de azul, por la altura, que en este caso es H. Ya está. Y ahora, el segundo, ¿no? La secundaria, el S2 va a ser su base, que es 2N, por la altura. Entonces, la altura es H. Ya está. Nosotros necesitamos básicamente el H nada más. Entonces, habría que despejar acá. Pero también podemos obtener en función del S, ¿no? El S lo podemos expresar, ya que, por ejemplo, acá tenemos M y tenemos N y no nos va a servir mucho. ¿Y cómo lo despejamos esto? Haciendo una multiplicación, ¿no? Estos dos lo multiplicamos y acá tenemos S1 por S2. Eso es igual a 4 veces M por N por H cuadrado. Y justamente es lo que hablaba, ¿no? El M por N, ¿de dónde sale? De acá, ¿no? Recordémonos que para el caso del rombo, cuando tenemos, el rombo es un paralelogramo, como yo lo había mencionado. Entonces, su área se puede calcular como base por altura, pero si lo tenemos en este caso las diagonales y justamente son 90 grados, ¿cómo se calcula esto? El área se calcula producto de diagonales por el seno de este ángulo, ¿no? Entonces, justamente el área que ya he expresado solamente en producto de diagonales. Entonces, acá lo expresamos de esa manera. O también quizás de repente te olvidas esto y puedes usar los triángulos, ¿no? Acá tenemos 4 triángulos congruentes, como se ve acá, 4 triángulos congruentes, cuya área sería m por n entre 2, básicamente, ¿no? Y tenemos 4 veces de esto, sería 4 veces m por n entre 2, ¿no? Es otra manera de hallar el área. Entonces acá ponemos acá el área de la base, va a ser, vamos a hacerlo así como lo había mencionado, ¿no? El área de un triángulo, bueno, 4 veces el área de ese triángulo, m por n sobre 2. Y ahí sale 2mn, ¿no? Justamente va a salir lo mismo. El área de la base estaría conformado por 2mn. Y acá lo insertamos, justamente es ese, quedándonos nada más que 2s. Acá te queda S1, acá te queda S2, acá 2s y acá h cuadrado. Y acá despejamos nada más h, ¿no? ¿Para qué? Para insertarlo acá y terminamos el problema. Entonces, despejando h, nos quedaría S1 por S2 entre 2s, ¿no? Entre 2s. Sacando raíz cuadrada, sale el h. Ya está. Y eso lo ponemos arriba, ¿no? Y eso lo ponemos arriba. Entonces el volumen va a ser igual a S por ese valor de S1 por S2 entre 2S. Y acá una raíz. De repente así no lo encontramos en las claves, ¿no? Pero este S hay que hacer una jugada acá para poder encontrar la clave. Nada más le sacamos raíz y lo elevamos al cuadrado. Y justamente con eso, como acá tenemos un raíz de S, acordémonos que esto se puede dividir entre raíz de S1 por S2, entre raíz de todo esto, ¿no? Y acá justamente se cancela esto con esto. Y nos queda un raíz de S acá, y eso entra acá justamente. Y cuando entra, va a quedar el producto, ¿no? S1, S2 por S. Entre 2, todo esto raíz, ¿no? Y acá sale la clave, ¿no? En este caso sale la... A ver, ¿preguntas hasta aquí? ¿Alguna parte aquí que no se entendió? ¿O está todo claro para poder avanzar? Ya, perfecto, entonces. Vamos a avanzar con el siguiente problema.
Y en este caso nos piden en un paralelepípedo rectangular, las diagonales de las caras miden eso, ¿no? Raíz de 34, raíz de 58 y raíz de 74. Con esto dice el volumen del paralelepípedo será, ya bueno, hay que calcular esto, ¿no? Solamente nos están dando puras diagonales de caras, entonces hay un cálculo analítico que hacer. Entonces vamos a construir el paralelepípedo rectangular. Ahí está. Ya, entonces nos están dando lo que es datos de las caras. Bueno, acá tenemos que ver un poco, según nuestro dibujo, vemos que esta longitud es un poquito más grande que esta, o más o menos parecida, pero esta es la menor, ¿no? Entonces, acá le vamos a asignar el menor en este caso. Vamos a poner así, a ver. Esta es una diagonal, esta es otra diagonal, y esta es otra. Entonces, como habíamos dicho, hay que ponerle por acá, bueno, según nuestro gráfico, ¿no? Aunque en sí el orden no importa. Acá le vamos a poner la menor diagonal, que en este caso sería raíz de 34. Acá raíz de 58. Y acá la raíz de 74. Ya está. Y ahí con esto nos piden el volumen del paralelepípedo. Entonces, ¿cómo podemos resolver esto? A ver, ideas de cómo podemos resolver este problema. Que no está tan complicado en sí, ¿no? A ver, Pitágoras me dice. Sí, puede ser. Claro, con Pitágoras, ¿no? Hay que ver por el lado más sencillo, claramente. Entonces, para usar Pitágoras, podemos ponerle variables a nuestras longitudes. Por ejemplo, acá le voy a poner, de acá voy a empezar, o de acá ya. Le voy a poner A, y acá le voy a poner B, y acá le voy a poner C, a este lado. Básicamente el volumen estaría expresado en eso, ¿no? A por B por C, ¿no? El área de la base A por B por la altura. Ese A pasa arriba porque es lo mismo, este C también, y este B acá, ¿no? Y ahí justamente aplicamos eso, ¿no? Porque sabemos pues que las caras son rectangulares, así que acá hay 90 y acá hay 90. Y hacemos eso. Por teorema de Pitágoras, a ver acá le voy a poner, por teorema de Pitágoras, ¿qué se cumple? A cuadrado más B cuadrado, para la primera cara de arriba, va a ser igual a esto al cuadrado, ¿no? Pero al cuadrado se va la raíz, entonces nos queda 74. Entonces lo mismo hacemos para la otra cara, por ejemplo para esta cara. Ponemos acá al cuadrado más C cuadrado igual a esto al cuadrado, se va la raíz y te queda 58, ¿no? Y para esta cara igual. B cuadrado más C cuadrado es igual a 34. Ya está. Entonces de acá tenemos que encontrar los valores de A, de B y de C. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, lo que podríamos hacer es esto, ¿no? Acá tenemos un sistema de ecuaciones justamente, pero no hay que rayarse tanto, ¿no? Lo vamos a poner acá 1, lo voy a poner acá 2, ecuación 2, lo voy a poner ecuación 3. Acá vamos a hacer esto, 1 menos 2, así vamos a plantearlo, 1 menos 2, ecuación 1 menos ecuación 2. ¿Qué nos queda ahí? Si restamos justamente 1 menos 2, nos vamos a tener b cuadrado menos c cuadrado. Porque el a cuadrado se va a cancelar justamente. Al restar estas dos ecuaciones, esto se cancela, este queda b cuadrado menos c cuadrado, y acá queda la resta, ¿no? ¿Cuánto es esto? 74 menos 58. Esto queda 16, ¿no? Sí, 16. Y con esto podemos usar ahora la tercera ecuación, acá lo voy a poner al costado. Ahora la tercera ecuación nos va a ayudar a encontrar el valor. Ya tenemos, la tercera ecuación es b cuadrado más c cuadrado es 34. ¿Y qué hacemos acá? Más fácil, ¿no? Acá sumamos nomás.
¿Para qué? Para que se cancele el c al cuadrado. Sumando esto, tenemos 2 veces b al cuadrado y te da la suma de estos dos, ¿no? ¿Esto cuánto suma? 50. Acá se va a la mitad, acá se va a la mitad y acá te queda 25. B cuadrado igual a 25, entonces el B vale 5, ¿no? Ya está. No puede ser negativo, ¿no? Porque de repente saldría más menos 5, pero las longitudes son positivas, así que nos quedamos con B5. Entonces ya tenemos B5. Con esto podemos reemplazar en cualquiera de estas dos ecuaciones. Si reemplazamos acá en la primera, en la que nos quedó acá, tenemos que b cuadrado menos c cuadrado 16, acá sería 25 menos 16 es igual a, esto pasando allá, c cuadrado. El c cuadrado nos quedaría 9, ¿no? Entonces este c, reemplazando arriba, te queda 3. Ese es como el triángulo notable de 3, 4 y 5, ¿no? Este es como la hipotenusa. Pasando el c cuadrado sería acá 4 cuadrado más 3 al cuadrado, ¿no? Y te da justamente 5 al cuadrado. Ya tenemos el c. Y ahora con esto, con cualquiera de los dos podemos reemplazar en las ecuaciones anteriores que tenemos acá, para hallar justamente la. A ver, reemplazamos, por ejemplo, el 5 en la primera ecuación. Te quedaría el a cuadrado más 25 igual a 74, ¿no? ¿Cuánto sale la? Acá sale, a ver qué dice el chat. Muy bien, ¿no? Sí, vale 7. Reemplazando sale 7. Y ya está. Con eso ya hemos encontrado el A y B y C. Entonces, nada más respondemos la pregunta, ¿no? Volumen, el producto de estos tres. A por B por C. ¿Cuándo sale eso? Y la clave, a ver, porque la clave no está tan cómoda, digamos, ahí. Y seguro se van a equivocar porque hay algo importante que hay que considerar acá. Ya, primeramente, ¿cuándo sale esto? 105, ¿no? Ya. Y ahora ustedes dirán, 105 hay acá. A ver. Ya, alguien me ha respondido bien. Alguien me ha respondido bien. Ya, otro me dice la D. Hay que considerar algo acá, que el problema lo está dando, justamente. Hay que leerlo bien. Desde ya la D no es, pues. De repente, ese 105 no hay, dices, ¿no? De repente, y marcas de frente, dices, ah, ya, pero esto de acá da 105. Pero también está mal. Hay que darse cuenta de algo, que está claro, y alguien ya lo se dio cuenta, ¿no? Está en centímetros. Entonces, nuestro volumen que hemos hallado está en centímetros cúbicos, porque justamente estas diagonales están en centímetros. Y lo que hemos hallado, que son los lados, también están en centímetros. Entonces, toda la respuesta ha salido en centímetros cúbicos. Hay que pasarlo a metros cúbicos, ¿no? ¿Saben pasar esto, no? Si no se acuerdan, fácil, ¿no? Hay que usar lo más simple. Sabemos desde ya que 100 centímetros, eso lo pueden saber con su wincha si quieren, es un metro, ¿no? Eso se sabe. Un metro vale 100 centímetros. O sea, es lo mismo que 10 al cuadrado, centímetros, es un metro. Lo mismo, ¿no? 100 es 10 al cuadrado. ¿Qué hacemos acá? Lo elevamos al cubo, a ambas. Si lo elevas al cubo, te queda 10 a la sexta, centímetros cúbicos, acá te queda 1 metro cúbico. Entonces, este 10 a la sexta lo pasas para el otro lado, obviamente sería dividiendo, y te queda 1 entre 10 a la sexta, ¿no? O es lo mismo que poner 10 a la menos 6 centímetros, no, centímetros no es acá, casi queda con el metro, metros cúbicos. Entonces ya hallamos que 1 centímetro cúbico es lo mismo que 10 a la menos 6 metros cúbicos. Eso es lo que vamos a reemplazar acá. Nuestro volumen ha salido 105, ¿no? 105 centímetros cúbicos, pero lo pasamos a metros porque 1 centímetro cúbico es 10 a la menos 6. Entonces esto queda así. Metros cúbicos. Ya está. Pero esta clave no está así, ¿no? ¿Por qué? Porque acá no vemos, por ejemplo, 10 a la menos 6 lo vemos acá, pero acá dice 1.05. Entonces lo que se hace aquí es este 105 lo podemos pasar así, ¿no? Como 1.05 por 100.
que es lo mismo, ¿no? O sea, por 10 al cuadrado. Esto de acá, 105 sería 1.05 por 10 al cuadrado, que es lo mismo. Y este 10 al cuadrado lo multiplicamos con 10 a la menos 6, y acá te queda 1.05. Entonces, como tenemos la misma base, acá se resta, ¿no? 2 menos 6. 2 menos 6 menos 4. Y esa sí es la clave, ¿no? Esta preguntita estaba con un poquito de trampa. La clave sería la C. Si alguien me dijo la C, muy bien. Sí, alguien me había dicho ya la C. Hay que tener mucho cuidado con estas conversiones, ya que de repente encontrábamos clave, ¿no? Porque sí había clave con 105, que era la E justamente. Y hay que tener cuidado con eso, que puede de repente estar mal la respuesta. Eso se suele confundir, ¿no? Cuando no lo leemos de repente bien. Ya vamos a pasar al siguiente problema. ¿No hay dudas hasta aquí? No, no. O sí hay en la conversión. A ver, en la conversión no hay dudas, creo. Eso sí quedó claro. Ya, perfecto. Entonces vamos a continuar. El área de las caras de un prisma oblicuo, ojo que acá ya no es recto, dice oblicuo, y triangular es de 24 unidades cuadradas. Y la arista opuesta dista de dicha cara 10 unidades, ¿no? Eso de dista quiere decir que la distancia, ¿no? Entre la cara y la arista opuesta es de 10 unidades, ¿no? Justamente la cara es 24, nos dice acá. Calcula el volumen con esto de dicho prisma. Y nos dan, ojo que nos están dando en unidades cuadradas, ¿no? Así que no hay problema. Con eso vamos a tener unidades cúbicas. Ya, entonces vamos a graficar eso. Hay que dibujar nuestro prisma, que ojo que es oblicuo. Y aparte que como nos dicen, bueno, no nos mencionan en sí, o sí lo mencionan. No nos dicen si es un prisma regular, ¿no? De bases regulares. Ya bueno, en todo caso lo vamos a dibujar en el caso general. Ahí está. Esa es una base. De repente no lo dibujé bien. Y ahí está. Oblicuo. Acá vamos a dibujar una paralela. Ya está. Dice el área de las caras, de una de las caras de un prisma oblicuo, ya supongamos que sea esta cara, y la arista opuesta, la opuesta a esta cara sería esta justamente, ¿no? O si no, a ver, lo vamos a pintar, de repente alguien no se da cuenta. Esta es la cara que estamos eligiendo. Y la arista opuesta distan 10 unidades, justamente con esta. Como dice dista, quiere decir que la distancia, en este caso, ojo que la distancia no va a ser esto, ¿no? ¿Por qué no sería esto? A ver, alguien que me diga por qué no sería esta distancia. Que alguien, claro, se puede confundir con pensar que esta sería la distancia, ¿no? A ver, ¿nadie? Ya bueno, no sería esta la distancia porque justamente acá dice que la distancia entre estos dos es de 10 unidades y como esta es una cara y la cara está justamente formado por aristas que son paralelas justamente a esta arista puesta, sería justamente la distancia mínima, ¿no? O la distancia perpendicular entre estas dos. ¿Cuál sería esa distancia perpendicular? Una que forme 90 grados con la arista y que sea perpendicular a este plano. Esa sería la distancia. Entonces, dibujando, por ejemplo, puede ser esta, ¿no? Puedo trazar yo acá y acá decir que este es 90 grados. Pero quizás ahí no nos ayude mucho, ¿no? Vamos a dibujarlo en la base mejor. Vamos a dibujarlo esto en la base. Por acá más o menos. Ya, eso que sea ahí. Ahí está. Y esto es 90 grados con esta arista y 90 grados acá, ¿no? Perpendicular a este plano. Esto sería la distancia. Que no es la misma que esto porque este está en el plano. Y esto de acá
no forma 90 grados, ¿no? Porque es oblicuo justamente. Ahora voy a borrar esto. Ya está. Esto de acá forma, esta distancia es de 10 unidades. Y con esto nos piden calcular el volumen de dicho prisma. Ojo que el dato es que esto vale 24 unidades cuadradas, esta área. Y ahí con eso nos están pidiendo el volumen. Ya, entonces lo que podemos hacer es usar el área de la sección recta por la arista, ¿no? Ya que no tenemos, por ejemplo, la altura. Y si queremos hacer la altura, vamos a tener que jugar con el ángulo, ¿no? Y sacar un seno de repente, ¿no? Y no hay que rayarse de esa manera. Hay que hacerlo de la manera más práctica. Primero vamos a dibujar la sección recta. Ahí ya tenemos, por ejemplo, justamente este dato de acá era importante, porque justamente esta es la altura del triángulo de la sección recta, que está por acá. Ahí te va a aparecer. Ahí está. Esa sería la sección recta. La sección recta es aquella que justamente forma 90 grados o es perpendicular con todas las aristas, ¿no? Acá es 90, acá también. Y así. Entonces, en este triángulo ya tenemos que desde la sección recta ya tenemos su altura. Nos faltaría nada más su base, ¿no? Para hallar el área de la sección recta y multiplicarlo por esta arista, que claro que no lo tenemos, pero esto justamente va a salir de acá, ¿no? Va a salir de acá. A ver, lo vamos a poner acá la base de esto de acá, B. Y esta arista le vamos a poner, a ver, le vamos a poner A. Ya está. Ya hacemos entonces acá la operación. El volumen del prisma sería B por 10, que es la base, entre 2 por la arista de acá, ¿no? Justamente. Entonces esto sería 5 veces A por B. Ya está. Luego, ¿qué cosa falta determinar? El A por B, ¿no? Y justamente el A por B, ¿de dónde sale? De acá, justamente, ¿no? Si este A lo pasamos acá, que es lo mismo, ahí tendríamos lo que es que a ver, acá no se ve de repente muy bien. Lo voy a tener que dibujar en otro lado. Ya, entonces esta parte de acá, como sabemos, este es un paralelogramo, ¿no? Este es un paralelogramo, esta parte de acá. Lo voy a dibujar afuera porque quizás no se vea. Ya más o menos así sería, ¿no? Sería similar a esta cara, ¿no? Esta cara vemos de acá, es un paralelogramo, entonces esto también sería un paralelogramo. Y acá tenemos de la arista una perpendicular. Entonces, esta sería, ¿no? Una perpendicular, esa perpendicular vale B, y tenemos que la arista es A. Y justamente de ahí sale ese dato, ¿no? De A por B. Porque ¿cómo se calcula el área del paralelogramo? La base por la altura, ¿no? O también con las diagonales, ¿no? Pero en este caso no tenemos diagonales. Así que está bien con lo que tenemos. Sería la base, que es A, por B, la altura, esto es 24. Porque ya nos dan justamente el área. Y eso lo reemplazamos y acá nos sale lo que es el volumen. Esto sería 120 unidades al cubo. ¿Se entendió esta parte, verdad? A ver qué nos dicen en el chat. ¿Hay dudas en este problema o...? Normal, pueden decirme. No voy a revelar nombres, solamente lo voy a responder de manera general. Ya, perfecto. Uno nos dice no hay problema. Vamos a pasar entonces. Ya, nos dicen, calcula el volumen de un prisma triangular regular. A ver qué dice. Profesor, ¿puede volver a explicar la parte en que la arista A puede ser para calcular el área de 24? Ah, ya. Esto de acá
Vamos a pasar a lo anterior. Teníamos, no sé si se acuerdan, a ver, a manera rápida nomás. Teníamos esto. Ya está. Y acá teníamos que esto era el A. Y esta sección, justamente, esta sección era 24. Y para ello teníamos una distancia que era justamente el B, ¿no? Que era una perpendicular acá. A ver, no sale muy bien eso. Pero justamente acá estaba la sección recta. Acá estaba la sección recta que la habíamos dibujado. Esta es la sección recta. Que puede ser más arriba, más abajo. La cosa que sea perpendicular a todas las aristas, ¿no? Y esto nos decían que era 10. Entonces, como este es 90 y este es 90, podemos nosotros extraer justamente este paralelogramo. Le digo paralelogramo como de manera general porque no sabemos qué figura es exactamente, pero sí sabemos que, pues, como tiene las aristas paralelas, y esta también, aristas básicas y las laterales son paralelas, decimos que es un paralelogramo, ¿no? Y extrayendo esto, tenemos así, un paralelogramo. Como es oblicuo, va a ser un paralelogramo, ¿no? Si fuera recto, sería un rectángulo. Entonces, acá tenemos lo que es el A, que es la arista lateral, y un B. Pero ese B parte desde el lado A perpendicular, si nos damos cuenta, más o menos ahí. Ahí es, perpendicular. Entonces, ¿cómo se calculaba el área del paralelogramo? Ese es el B. El área del paralelogramo justamente es la base por la altura, ¿no? Sin importar mucho la forma del paralelogramo. Era la base, en este caso tenemos que la base es A, por la altura que es B. De ahí salía que el A por B era el dato que nos daban, que era 24. ¿Se entendió esa parte? A ver, ¿quién me hizo la pregunta? Acá también es 90, en todos lados es 90, ¿no? Ya, perfecto. Ya está bien, pregunten nomás si tienen dudas. Ya, nos quedamos acá. Esto ya lo hicimos, ¿no? Ya, en la 4. Con esto dice calcular el volumen de un prisma triangular regular. Ojo que acá nos está diciendo regular. Eso es importante porque con decirnos regular nos hace referencia a que la base del prisma va a ser un polígono regular. Y como dice que es triangular, va a ser un equilátero entonces. Y nos dicen que este prisma está circunscrito a una esfera de 6 unidades de diámetro. ¿Ya qué implica que nos diga que sea circunscrito? A ver, eso viene de geometría plana. Voy a hacer dos propuestas acá y ustedes me dicen cuál es. A ver, vamos a ver. Ustedes me dicen cuál es la correcta. Bueno, ahí no se ve tan bien. Estos son puntos de la circunferencia. Bueno, de la esfera en todo caso, ¿no? O el otro caso sería el siguiente. Obviamente considerando que acá lo toca esta pared. Bueno, acá no se ve muy bien, pero acá lo toca esta pared y acá también. ¿Cuál de los dos casos sería? ¿El caso 1 o el caso 2? Ya alguien nos dijo caso 1. A ver, ¿quién más? Uno también nos dicen, ya van dos. ¿Alguien no vota por el caso 2? Wow, todos dicen uno ya. Somos 11, ya. Nos han respondido solamente 3. Ya, pero nos dicen el caso 1. Pero no es el caso 1, es el caso 2.
Porque acá bien claro nos está diciendo la palabra circunscrito, ¿no? Y hay que recordar que cuando nos dicen circunscrito, y también hay que ver el orden, porque nos están diciendo primero prisma circunscrito a una esfera. La palabra circunscrito hace referencia que el prisma circunscribe a la esfera. ¿Esto qué quiere decir? Que la esfera está contenida en el prisma. ¿Cómo sería el caso 2? El caso 2, no, perdón, el caso 1 sería que nos diga el prisma está inscrito en la esfera. En este caso sí sería el caso 1. Cuando nos dicen inscrito, o sea que está dentro. O sea, no envuelve al prisma, sino estaría dentro. En este caso nos están diciendo que el prisma envuelve a la esfera, o está mejor dicho circunscrito, que es lo mismo. Entonces, sí, este caso, pues justamente, este caso no es. Pero no hay problema, hay que recordar siempre la teoría. Vamos a borrar esto. Y vamos a pasar esto, a ver cómo lo paso. Y más acá. Ya sería justamente este caso, ¿no? ¿Esa parte se entendió lo que dije del circunscrito y inscrito? Recordemos que cuando dicen inscrito, acá si fuera dicho el prisma inscrito en una esfera, ahí sí sería el prisma dentro de la esfera. Pero acá nos dicen el prisma circunscrito, eso quiere decir que el prisma está afuera y la esfera justamente está contenida en el prisma. Si nos dice que el prisma circunscribe a la esfera, en todo caso, ¿qué nos está diciendo? Que todas las paredes del prisma, o todos los lados, justamente, mejor dicho, todas las secciones, están tocando a la circunferencia. Si nosotros lo vemos, a ver, si nosotros lo vemos por acá, por esta sección, tendríamos como un rectángulo en este lado. Creo que no se va a ver bien esto. Bueno. Lo veríamos así, ¿no? De costado lo veríamos así. Más o menos así. A ver, no me salió tan bien eso. Ya está. Obviando estas esquinas que me han salido mal, ¿no? Estas esquinas que me han salido mal. En ese caso sería para este lado, ¿no? Se vería que estaría tocando todas las paredes. Claro, esto de repente está en una figura un poco plana y no se puede apreciar. Pero mejor es la vista de arriba. Hay que verlo así. Hay que mirarlo de acá arriba. Pero porque ahí se ve mejor. Nosotros vamos a ver nuestro triángulo equilátero, así. Y la esfera se va a ver acá como una circunferencia plana. Wow, acá casi está difícil para dibujar. Ya, bueno, más o menos ahí. Ya, más o menos ahí salió. Desde arriba se vería esta forma. Desde arriba mirando sería que la circunferencia, bueno, acá se ve una circunferencia, ¿no? Pero en realidad es una esfera, está tocando justamente acá, tangente acá y tangente acá. Y también que la altura de nuestro prisma va a coincidir con todo el diámetro, ¿no? Eso sí lo tenemos claro. Acá lo voy a poner a H. Ese H justamente va a ser el diámetro de nuestra circunferencia, bueno, de nuestra esfera. Y también, ¿qué más? Que como es un prisma triangular regular, este es un equilátero, el punto de acá que está tocando en la parte de arriba y en la parte de abajo de lo que son en este caso las bases, esos puntos tangentes justamente van a ser el baricentro, ¿no? O el circuncentro. Da lo mismo cuando es un equilátero, ¿no? El baricentro y el circuncentro coinciden en un mismo punto. Entonces, justamente eso. A ver cómo voy con el tiempo. Ya. Entonces, lo que nos interesa básicamente acá es cómo sacar las dimensiones de nuestra base y la altura, básicamente eso. Porque con eso podemos obtener el volumen. Y eso es lo que vamos a hallar ahorita.
De una vista hacia arriba se vería así, claramente. Entonces, vamos a partir de acá, unos radios. A ver, voy a centrar el centro ahí. Básicamente, el radio tocaría a las paredes, las caras laterales de nuestro prisma así. 90 grados. Ya está. Y con esto podemos obtener claramente el área de la base de... Esta es una base, ¿no? Claramente. Podemos obtener el área de esta base. ¿Cómo lo hallamos sabiendo el radio? Porque el radio es la mitad de 6, ¿no? Porque justamente 6 es el diámetro. El radio vale 3. A ver, ¿cómo lo hallamos de manera así rápida? Cuando estamos en un examen hay que pensar eso así, rápido. ¿Cómo hallamos esto? El área, bueno, el área lo podemos hallar de miles maneras, ¿no? O también podemos hallar también un lado del triángulo y con eso sacar todo. A ver, ¿cómo hallamos eso? Pi por radio al cuadrado. No, no, me refiero el área de nuestro triángulo equilátero, conociendo el radio de la circunferencia. Obviamente este en figura plana se vería como sacar el área del triángulo conociendo el inradio, ¿no? Mejor dicho. Ya, trazamos una bisectriz. Nos dicen una bisectriz. Claro, esto puede ser así, ¿no? Sí. Ya, entonces podemos hacer eso, entonces. Acá voy a trazar esto. Trazamos una bisectriz, ¿no? Cualquiera, ¿no? Cualquier bisectriz. Y nosotros sabemos que la bisectriz acá va a ser 30 grados, porque todo es 60. Y como esto vale R, y acá es justamente 60, acuérdense del triángulo notable, esto sería R raíz de 3. Y como es punto medio, porque justamente este punto de tangencia a la vez está siendo de punto medio de este lado, esto también sería R raíz de 3. Y ya está, ¿no? Ya sacamos el lado. El lado de nuestro triángulo sería 2 veces R por la raíz de 3. Reemplazando R igual a 3, tenemos C raíz de 3. Ya está. Ya tenemos con esto ya podemos sacar el área de la base. Y la altura ya está, ¿no? La altura es fácil, porque sería 2 veces R nada más. O lo que es lo mismo el diámetro, que de frente ya sabemos que es 6. Ya está, entonces vamos a reemplazar eso. ¿Cómo sería el volumen? El área de la base. A ver, ¿cómo calculamos el área del equilátero en función solamente de un lado? A ver, esa es una formulita. Que me acuerdo que en el tema de poliedros, creo que sí, poliedros fue, que lo mencioné. En un triángulo equilátero, teniendo solamente uno de los lados, ¿cómo hallamos? El área de la base. ¿Se acuerdan eso? Creo que no, ¿no? A por B seno de X entre 2. Bueno, sí, también se puede hallar así, ¿no? Pero hay una forma, claro, hay una forma más directa. Ahí está, ¿no? El lado al cuadrado por la raíz de 3/4, ¿no? Muy bien. Sí, se acordaron. Es el lado al cuadrado por la raíz de 3/4. Entonces, eso hacemos, ¿no? 6 raíz de 3 es nuestro lado al cuadrado por la raíz de 3/4. Ya está. Ya no trazamos nada acá adentro ya. Entonces, con esto, ya tenemos el área de la base y la altura sería 6, ¿no? Y acá hacemos la operación. A ver cuánto sale esto. 36, acá sale por 3, por 6, por raíz de 3/4, ¿no? Este cuarto se va con esta, nos queda 9. Acá te queda 27 por 6, raíz de 3. Sale 162, ¿no? Ya está. Excelente, ya. Sí, muy bien. Ya nos habían anticipado la que salía la. Perfecto. Eh, no hay dudas hasta aquí, ¿verdad? O sí respecto a la circunferencia o algo así. Ya, ninguna dice. Entonces pasamos
Al siguiente. Ya nos dicen la diagonal de un paralelepípedo rectangular. Ya, mide D. Y forma un ángulo que mide 30 con la cara lateral. Ya, nos dicen que... Ahora vamos a ir dibujando. De repente nos perdemos en eso. Vamos a ir dibujando eso. Paralelepípedo rectangular nos dicen, ¿no? Podemos dibujar de cualquier forma nuestro paralelepípedo. Rectangular quiere decir de base rectangular. Puede ser un cuadrado, un rectángulo. Ya está. Ya está el paralelepípedo. Nos dice que la diagonal, justamente este paralelepípedo, forma, bueno, aparte que mide D, forma un ángulo que mide 30 grados con la cara lateral. Bueno, acá vamos a trazar nuestra diagonal y dice que forma 30 grados con la cara lateral. Claro, hay varias caras laterales, ¿no? Pero, a ver, podemos elegir una nomás de ellas. A ver, elegimos esta de acá. Esta de acá. ¿Y cuál sería el ángulo formado? A ver, voy a preguntar. ¿Sería este ángulo? ¿O qué ángulo sería? ¿Cómo se calcula, o mejor dicho, cómo se interpreta el ángulo formado por, en este caso, una recta y un plano? Porque justamente eso nos están diciendo, que mide 30 grados. Ahorita como se ve, de repente ponemos así, ¿no? 30 grados y ya. Pero eso estaba bien, lo que estamos haciendo. A ver, voy a poner su dato de... No, ¿no? ¿Y por qué estaría mal esto? Porque justamente esta diagonal está, al ser 30 grados con este plano, no nos garantiza que este ángulo sea 30 grados si es que no trazamos, por ejemplo, unas perpendiculares, ¿no? Que en este caso tendría que verse de esta manera. A ver, esto seguramente lo han visto en diedros. Ah, acá salió mal. Y ahí está más o menos. Ese es un diedro, ¿no? ¿Cómo se determinaba el ángulo entre estos dos? No era necesariamente este, ¿no? Tenía que ser una perpendicular de acá con otra perpendicular de acá. Ay, perdón, acá. Una perpendicular de acá con otra perpendicular de acá. Claro, este lado le he lanzado. Este sería el ángulo, ¿no? Este justamente sería el ángulo, no este, porque no necesariamente estos van a ser 90 grados. Y eso es lo que va a pasar acá. Nosotros podemos trazar con esto un plano. A ver. Pero claro, que este caso de repente no sería este, ¿no? Pero también se puede hacer eso con un plano acá, trazando un plano que pase por D y que forme el ángulo. Pero básicamente, para hacer un ángulo con un plano y una recta que se atraviesa, a ver, más o menos sería así. Dibújalo rápido. Ahí está. Si tenemos ese caso, lo que se hace es identificar primero el punto de intersección y bajar la perpendicular, ¿no? Por ejemplo, acá que sea la perpendicular. Una vez bajada esa perpendicular, podemos trazar este segmento, que acá sí va a ser 90 grados, y ahí sería el ángulo de 90, ¿no? No puede ser en cualquier lado. A ver qué pasó. Ya, justamente este sería el ángulo de acá, el alfa. No podemos trazarlo de cualquier lado, ¿no? No podemos decir, que es este ángulo, ¿no? Por ejemplo. No sabemos. Tiene que ser trazado una perpendicular o bajar cualquier punto, una perpendicular al plano, y la unión de ese punto con la intersección de la recta con el plano, ahí se va a determinar un ángulo. Y eso lo vamos a hacer acá, ¿no? Y lo que podemos ver más rápido es esta perpendicular que ya está trazada, miren. Esta perpendicular. Porque este de acá es una arista, que como es rectangular el prisma, podemos decir ya que esta arista es perpendicular a este plano, al que estamos analizando. Entonces, con eso bajamos su perpendicular, que sería este punto, y trazamos esto, ¿no? Ya está. Y ese ángulo 30 no es el 30 de acá, sino sería
Uy, se borró. Sería este de acá. Este justamente sería, ¿no? Viendo este caso, ¿no? Acá es 90 grados. Porque esta arista está siendo perpendicular a este plano, por ende va a ser perpendicular a todas rectas de este plano. Y esto sí sería el ángulo 30, que nos dice. No en el otro caso que hemos hecho así, ¿no? Hay que tener cuidado con eso. Ya está, entonces ya le hemos planteado bien hasta acá. Y nos dicen que el plano que pasa por esta diagonal y la arista, ya, el plano que pasa por esta diagonal y la arista que la interseca, ya, entonces, ¿quién es la arista que la interseca, no? Hay varias, ¿no? Hay esta de acá y esta de acá. Entonces, vamos a, por ejemplo, elegir una de ellas. Me supongo yo que tiene que salir igual con cualquiera. A ver, vamos a poner que sea esta arista, esta de acá. ¿Cuál sería el plano formado por esto? Justamente formamos el plano de esta arista con esta diagonal, sería todo esto, ¿no? Todo esto de acá. Lo podemos pintar también, ¿no? Después lo borro. Todo este plano sería. Ahí pasa la diagonal y la arista, porque así nos dicen acá. El plano que pasa por esta diagonal, que es el D, y la arista que la interseca, ¿no? Entonces estamos agarrando esta arista. Entonces justamente determina este plano naranja. Lo voy a borrar. Ya nos dice que eso forma un ángulo, o sea, el plano forma un ángulo que mide 60 con la misma cara lateral. ¿Quién era esa cara lateral? La de acá, ¿no? Habíamos analizado que esta iba a ser la cara lateral. Y entonces acá ya está fácil, ¿no? Habíamos visto hace rato cómo se determinar el ángulo diedro entre dos planos que se cortan. Y justamente era que tenían que determinar 90 grados, ¿no? En cada uno. Y eso de ahí, como este es un triángulo, bueno, no un triángulo, ¿no? Un rectángulo, un prisma rectangular, ya sabemos que este es 90 y este es 90. Por ende, esta de acá también es 90 grados, ¿no? Este es 90 y esto también es 90. Así que el diedro sería nada más y nada menos que la arista con esta diagonal de esta cara. A ver, mucho trazo, no voy a confundir, ya. Justamente el diedro estaría determinado por esta arista y esta diagonal de esta cara, ¿no? Claro que podría ser también podría ser una paralela por acá, una paralela que sea 90 y la perpendicular del plano naranja sería más o menos por ahí, otra paralela a esta. Y sale lo mismo, ¿no? Solamente que más cómodo lo veo hacerlo arriba. Solo que acá se va a confundir. Por eso lo estoy haciendo arriba. Ya está. Entonces, esto de acá es 60 grados. Eso es lo que nos dicen. Forman un ángulo de 60 grados con esta misma cara lateral. Y entonces ya tenemos todo esto y nos dicen calcular el volumen del paralelepípedo. Y también sabemos que esta diagonal vale D. Ya, entonces, ¿cómo hacemos acá? Bueno, vamos a relacionar y básicamente jugar con los triángulos. Ya, entonces, en ese triángulo de acá, en este triángulo de acá, podemos calcular ya la arista, porque tenemos acá la diagonal, que vale D, que es la hipotenusa, tenemos 30, entonces esto vale D medios, ¿no? A ver, lo voy a poner en fracción así, D medios. Ya, la arista ya es D medios. Y con este mismo D medios, vamos a hacer para esta arista de acá. Claro que no sabemos si es lo mismo de D medios, porque no es un cuadrado exactamente, ¿no? Solamente nos dicen rectangular. Si esto es 60 y esto es de medios, ¿cuánto sería esto de acá? Obviamente que este es 90 también. ¿Cuánto sería esta lista? Porque es necesaria para hacer el área de la base. De medios raíz de 3. ¿Seguro? A ver, vamos a repasar un poquito de lo que es notables. Si esto es 30, si esto es A, esto vale A raíz de 3. Y acá vale 2A. En este caso tenemos de medios. Esto de acá no puede ser de medios raíz de 3 porque eso se aplica cuando el A es opuesto al 30, ¿no? Ahí sí se aplica. Si el A se lo pone, perdón, al 30 se lo pone a 60 se lo pone el A por raíz de 3. Pero acá es diferente. Acá el de medio se opone al 60, entonces tenemos este caso.
sería al revés, ¿no? Entre raíz de 3. Lo que se opone a 60, este es el 60, lo que se opone a 60 entre raíz de 3 es el otro cateto. Sería d medios entre la raíz de 3. O lo que es lo mismo, d entre 2 raíz de 3. Ya está. Ahora vamos a borrar esto. Y nos falta nada más la altura. ¿Cómo determinamos acá la altura? Ya tenemos acá las dimensiones de nuestra base. Ahora nos falta la altura. Y a ver cómo lo analizamos acá. Nos faltaría este h ya. ¿Cómo lo determinamos? Nos faltaría básicamente para encontrar este h, trazar, bueno, ya está trazado, esto, ¿no? Lo voy a llamar B, que es justamente la longitud azul que pasa por acá. O bueno, ¿qué color será? Ya bueno, esta longitud es de B. Y si esto es B, tenemos acá D entre 2 raíz de 3 y H podemos determinar con Pitágoras, ¿no? El H. Pero este B sale justamente de este triángulo, del que ya habíamos trazado. Acá sí se cumpliría D medios por raíz de 3, ¿no? Este B. Porque al 30 se lo está poniendo D medios. Entonces al 60 se lo pone D medios por la raíz de 3. Entonces eso ya se conoce. D medios por la raíz de 3. Ah, perdón, puse 2. Sería D medios por la raíz de 3. Y ahora aplicamos el teorema de Pitágoras para hallar. Acá sería b al cuadrado para este triángulo. A ver, de repente no lo ven. Para este triángulo. Estamos aplicando Pitágoras para este triángulo. Sería b al cuadrado igual a h al cuadrado más d entre 2 raíz de 3 al cuadrado. Ya está. Y b al cuadrado es esto al cuadrado, ¿no? Elevando al cuadrado sería 3 cuartos de d al cuadrado. Sería h cuadrado más d al cuadrado. ¿Cuánto sale abajo? 4 por 3, ¿no? Sale 12. Y ya salió, ¿no? El h cuadrado. La diferencia de 3 cuartos menos un doceavo por d cuadrado. ¿Cuánto sería eso? A ver, lo podemos hacer acá. 3 cuartos menos un doceavo. Acá multiplicamos por 3 para tener 12, 12. Acá nos queda 9 menos 1, 8, ¿no? 8 doceavos. Sacando mitad nos queda 4. Bueno, mitad no, cuarta mejor. Sacando cuarta de 8 doceavos nos queda 2 entre 3 de cuadrado. Ya está. Y acá el h sale 2 entre raíz, bueno, así no, raíz de 2 entre 3 por d, nada más. Esta parte lo voy a borrar. Esta parte fue recordando un poco de teoría. Ya está. Entonces con eso reemplazamos todo, ¿no? Ya tenemos todo. Entonces acá reemplazamos el volumen. El volumen sería el área de la base de medios por d entre 2 raíz de 3. Ese es el área de la base por la altura. La altura sería, vamos a ponerlo por separado mejor, para que se cancele o se opere con este raíz de 3 por d. Y acá sale, este raíz de 2 lo dejamos arriba, esto queda 4, 2 por 2, y acá queda 3, ¿no? O sea, quedaría raíz de 2 entre 12 nada más. Y acá los 3D sería de cubo. Hay clave, ¿no? Con esto. Sí. ¿Dudas, consultas hasta aquí? Ya. Voy a repetir la parte del plano que pasa por esta diagonal. Ya. Está bien.
¿Qué parte? ¿La del dato que dice acá? ¿O lo que había borrado hace ratito? Acá borré algo, que era justamente la intersección de una recta con el plano. Ah, el plano. Será justamente de repente del problema, ¿no? Creo que a eso se refiere. Acá no dice bien claro cómo graficar ese enunciado. Ah, ok. Ya, bueno, acá no dice que el plano que pasa por esta diagonal, haciéndose referencia a la diagonal que medía D, justamente era la diagonal de rojo. El plano que pasa por esta diagonal, dice. Entonces, pero por esta diagonal pasan infinitos planos. Pero hay un dato más y dice que es el plano que pasa por esta diagonal y la arista que la intersecta. A esta diagonal hay tres aristas que la intersectan. Sería esta arista también y esta. Claro, prolongando, ¿no? Prolongando en todo caso. Entonces, puede ser con cualquiera de estas tres. Pero, ¿qué pasa si elegiríamos, pues en todo caso, esto de acá? El plano sería lo que está acá, justamente, ¿no? Lo que hemos trazado de color verde, ¿no? Ese sería el plano. Pero dice que ese plano de acá forma, según el dato, dice acá, 60 grados con la misma cara lateral. Y la cara lateral era la que tomamos acá. Mejor le pongo nombre. A, B y C, D. Es el plano al inicio que habíamos elegido. Con esta cara lateral formaría 60 grados. Pero ¿forma 60 grados en sí? No, no. Si nos damos cuenta, ahora voy a poner otro nombre acá. Voy a poner E. B, E, D. Este plano no forma 60 grados con A, B, C, D. Si nos damos cuenta, este plano es perpendicular, entonces no se estaría cumpliendo los 60 grados. ¿Me dejo entender en esa parte? Que me hizo la pregunta. Por eso justamente había descartado esta opción y elegí esta de acá, ¿no? Que claro que también de repente eligiendo esta de acá, iba a salir lo mismo en sí. Ya, perfecto. Entonces seguimos. Ya, a ver, este problema. Este problema está más interesante, creo. A ver, dado el prisma recto ABCD, EFGH, y ahora vamos a dibujarlo. Cuando nos dan siempre este dato así por separado, por lo general yo lo suelo dibujar el ABCD en la base y el EFGH arriba, ¿no? La parte de arriba. Vamos a hacerlo así. Nos dicen que es recto. Y nos dicen que es ABCD. Entonces, más o menos así. Ya está. Acá lo voy a poner A, lo B, lo voy a poner acá B, C, D. Y en ese mismo orden, se va a distribuir arriba. Si hemos empezado por acá y terminamos así, así hicimos una vuelta, acá va a ser igual. Va a ser E, F, G y H. Ya está. Y acá lo borramos esto. Ya está. Ahora dice que el área de la región ABGH. A ver, hay que unir eso. AB y GH. AB y GH. Y ahí está esa región, ABGH. Que sería el plano de... A ver, voy a pintar. El plano de acá. Es un plano que cortaría, ¿no? Como una diagonal, ¿no? Como que va un plano diagonal, justamente corta a este prisma rectangular. Ya nos dicen que esta región es S1. Esta región es S1. Y hay otra, ¿no? Dice que la distancia, a ver, ya, perdón, faltó acá. La región EFGH, EFGH, que es justamente el plano de arriba. A ver. Esto de acá nos dicen de dato que es S2.
Y también la distancia AB y HG es A. La distancia AB y HG es A. Bueno, será la distancia entre dos rectas, ¿no? AB y HG. Básicamente es como determinar BG, mejor dicho, ¿no? BG o AH, ya que el AB está acá, es una recta, más o menos por acá que pasa, y que son paralelas, y como son paralelas, la distancia entre estas dos va a ser cualquiera, ¿no? De AH o BG, ya que son paralelas y la misma longitud. Entonces eso de ahí vale A, nada más. Ya con todos estos datos, calcular el volumen de dicho prisma. Ya, entonces para determinar el volumen del prisma ya tenemos el área de la base, ya tenemos el S2. Nos falta nada más lo que es la altura. Ya, entonces, ¿cómo sacamos eso? ¿Cómo relacionamos? Y también cómo lo hacemos relacionar con el S1 que nos están dando, porque ya hemos usado S2. Acá hay que usar un teorema, ¿no? ¿Alguien se acuerda de ese teorema cuando tenemos una proyección de un plano sobre otro? Hay una relación entre ellas, ¿no? Justamente también está relacionado con el diedro. Acá por mientras voy dibujando. Ya está. Y ese justamente es el teorema de la proyección, ¿no? Con áreas. Si esto es acá, vamos a ponerle acá el A, acá le vamos a poner B. Hay una relación entre estas áreas, ¿no? Y justamente está determinada por el diedro. Vamos a suponer acá que estas dos son 90 grados, o sea, son rectángulos, entonces podemos decir que es este ángulo. Y entonces hay esa relación, ¿no? De que esa base, el área de B, va a ser igual a esta área por el coseno del ángulo. O lo que es lo mismo, si nos damos cuenta, eh, acá como obviamente como es una proyección, acá es 90, es como que este B se comportaría como el lado, ¿no? El lado del triángulo y este A como la hipotenusa. O este sería el cateto adyacente en todo caso, ¿no? Porque acá despejando esto de acá nos sale B entre A es igual a coseno, ¿no? B entre A es igual a coseno. Y justamente es eso, ¿no? Es como que esto vale B y eso valdría A. Y también sale de eso, ¿no? Porque acá si tú pones M y pones N, acá ponle L ya. De ahí sale también, ¿no? Creo que es lo mismo. Acá determinarías el coseno, acá sale coseno de alfa es igual a M entre N, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que han hecho acá? Han multiplicado por L acá y por L, y justamente ese ML, que es el B, y el N por L, el L también está acá, N por L es el A. Y por eso que sale lo mismo, ¿no? Esta relación se cumple. Entonces, justamente con esta relación es importante para poder hallar nuestra altura. Ya, entonces, a ver, lo voy a dejar esto acá para que se acuerden. Y más abajo lo dibujo. Entonces, ese 2, ¿quién va a ser? Ese 1, que es el área mayor, por el coseno, ¿no? Claro que acá se está viendo de una manera un poquito invertida. Este es el caso que muestro, pero este es el caso invertido, que está al revés. Pero se cumple igual, ¿no? Ya está. Entonces, ese alfa sería justamente este de acá. Que como son 90 grados acá, no hay ningún problema. Ya está. El H sería justamente relacionarlo con este A. El H sería el A por el seno, ¿no? Si nos damos cuenta de eso en trigonometría, el H sería el A por el seno. También lo puedes hacer así, ¿no? Seno de alfa es igual a H entre A. Despejas el H
y te queda A por seno, ¿no? Que también se puede hacer así. Ya está, entonces vamos a... Acá nos damos cuenta que las claves están en función solo de A y de S1 y S2. Entonces este A lo vamos a dejar acá. Y este seno de alfa vamos a tener que relacionar con esto. Entonces acá sacamos que el coseno de alfa es igual a S2 entre S1. Ya, pero nosotros no queremos el coseno, queremos el seno. Y acá hay que recordar trigonometría, ¿no? ¿Cómo se llama el seno? En función del coseno. Esto recordamos, ¿no? Seno cuadrado más coseno cuadrado es igual a 1, ¿no? Acá despejas el seno y te queda 1 menos coseno cuadrado. Acá le sacas raíz, ¿no? Y así quedaría expresado. Entonces solamente habría que hacer esto con el S2 y el S1. Si reemplazamos esto acá, nos va a quedar que, a ver, ya no hay espacio acá. Ya, sería el volumen en esta parte, S2 por el A, por el seno de alfa, que sería la raíz cuadrada de 1 menos el coseno cuadrado, ¿no? Pues ya tenemos el coseno, sería S2 entre S1 al cuadrado, ya está. Y acá hay que darle forma, nada más. Hay que darle forma. Acá sería S1 cuadrado menos S2 cuadrado entre S1 cuadrado, acá la raíz. Y este S1 cuadrado, bueno, acá la raíz le puse muy corta, ¿no? Acá falta entonces otra raíz, ya está. Estas dos se cancelan, el cuadrado se cancela con esta raíz, y te queda S2, este S1 ya está solo, acá, por A, por todo eso, ¿no? Esa raíz de S1 cuadrado menos S2 cuadrado. Ya está. ¿Qué clave saldría? S2 entre S1 por A la C, ¿no? La C. Ya está. ¿Dudas? ¿Preguntas? Hasta aquí, ¿dudas? ¿Algunas preguntas? Para pasar al siguiente. Unos minutos para anotar. Ya, unos minutos le doy. O le puede tomar una captura, ¿no? Creo que sí. Una captura de pantalla. Ahí en su teclado debe haber un botón que dice imprimir, creo que dice, y se va a capturar la pantalla. Bueno, en todo caso también queda en la grabación. Ya, entonces voy a pasar al siguiente. Ya vamos con este problema. Nos dice, en un prisma regular, A, B, C y A', B', B, C', cuya arista básica mide A, se ubican los puntos medios M y N. Y entonces vamos a ir ubicando eso. Ojo que desde ya nos dicen prisma regular, entonces las bases son equiláteros, ¿no? Eso es, hay que tenerlo en cuenta, que las bases son equiláteros. Ya está. Voy a hacerle un poco chueco. Ya está nuestro prisma con... Hay que suponer que de repente no se ve bien, que es un equilátero. Dice que la arista básica, cuando nos dicen la arista básica, se refiere a la arista de la base, ¿no? Entonces esto vale A. Se ubican los puntos medios M y N. Ah, no le puse nombres. Ya, entonces vamos a ponerle acá. A, B y C. A', B' y C'. Ya está. Los puntos medios M y N. M de AB. Ya, M de AB. Y acá está punto medio. Este es M. Y N de BC.
punto medio, ahí está N. Aproximadamente ahí, ¿no? Obviamente como son equiláteros, estas longitudes son iguales, estas también son iguales, ¿no? La misma longitud. Y dice también, calcula el volumen del prisma si C'M, C'M, ahora vamos a unir, C'M, a ver, me salió ahí, C'M, ahí está, y A'N, y acá está N, determinan un ángulo que mide 60 grados. Ese es el dato. A ver, 60 grados. Ya está. Ya, con esto nos están pidiendo calcular el prisma, ¿no? Ese es la interrogante. ¿Cuál es el volumen del prisma? Y solamente la arista vale A. Entonces, con eso ya sacamos el área de la base, ¿no? El área de la base ya lo tenemos. El área de la base, en función de A, sería, ya lo habíamos anunciado, que para equiláteros era el lado al cuadrado por la raíz de 3/4. Con esto nada más nos faltaría determinar lo que es la altura. A ver, una idea de cómo determinamos aquí la altura, con este ángulo, sobre todo. ¿Cómo relacionamos eso? Hay que usar este ángulo, porque de alguna manera nos tiene que ayudar a calcular lo que es nuestra altura. Acá lo voy a poner H. Y ojo que de repente pensarán que el A'N, o sea, el segmento rojo y el segmento azul, de repente no se cruzan, ¿no? De repente pensarán que eso no sucede. Para que suceda este cruce, ¿qué tendría que pasar? Bueno, viene en el caso más simple, ¿no? En un caso simple, sería de que estas dos rectas pertenezcan al mismo plano, ¿no? Y si pertenecen a un mismo plano, ahí sí forman un ángulo, ¿no? Aunque también podría ser que esté fuera de un plano, ¿no? Una que esté en un plano y otra que esté fuera, ¿no? Que también. Pero sería de repente un poco más complicado, ¿no? Más fácil es trabajarlo en un solo plano. Y eso de ahí, aunque no parezca ahí bien, pero sí está en un solo plano. Y eso, ¿cómo nos damos cuenta? Nos damos cuenta de esta manera. Acá, como este lado A'B' vale A, este también vale A, ¿no? Y este es el lado de nuestra base. Acá también tenemos el mismo lado de nuestra base, por lo que estos son paralelas. Y acá un punto importante, como M y N son puntos medios, al trazar MN, también es base media, ¿no? Eso lo sabemos, ¿no? Es base media de este triángulo ABC, que es equilátero. O sea, al ser base media, también es paralela a esta base AC, ¿no? Es paralela, así le ponemos. Entonces son paralelas, paralelas y paralelas. Entonces A'C' es paralela a MN. Y basta con dos rectas paralelas, ya podemos determinar lo que es un plano, ¿no? Y eso es lo que les decía al inicio. De que si estas dos rectas o segmentos están en el mismo plano, va a ser más fácil, ¿no? Y así salió, ¿no? Justamente A'C' y MN forman un plano donde justamente están contenidas el segmento rojo y azul. Entonces ya, eso queda ahí más fácil. Y acá nos va a ayudar bastante para determinar lo siguiente. Ya, hay que empezar con la base media. En primera tenemos que AC vale A. Ese es por dato porque nos están dando el lado de la base. Eso vale A. Eso es indiscutible. La base media, ¿cuánto valdría? La mitad, ¿no? Justamente por eso se llama la base media. Ya está. A medios. Como vale a medios, no sabemos cuánto vale esto. Pero nosotros sabemos que por ángulo opuesto, este ángulo es el mismo que el de acá. O sea, es el mismo que 60. ¿No? Si es este 60, y además que es un prisma triangular regular, este A'N y C'M tienen la misma longitud, ¿no? Por simetría, porque justamente este lado está agarrando esta cara opuesta, el punto medio de este lado opuesto, y este C' también está agarrando el lado opuesto de esta cara, ¿no? Entonces, acá podemos decir
de que esta longitud va a ser la misma que esta longitud y que esta longitud va a ser la misma que esta longitud. Pero voy a borrarlo. Ya está. Y entonces, como esto vale 60 grados, si tenemos lados iguales, entonces esto también, a ver, con rojo, esto también vale a medios, lo mismo que este lado, ¿no? Porque justamente acá también se está determinando lo que es un equilátero. Si esto es 60, este es a medios y a medios. Y acá pasa lo mismo, ¿no? Como tenemos 60 en ese triángulo de ahí, pasa lo mismo. Como habíamos dicho, son iguales estos dos lados. Entonces, si acá es A, acá también vale A y acá también vale A. Ya está. Entonces, con esto ya hemos sacado cuánto vale A' N, ¿no? Vale A más A medios, ¿no? Y de la misma forma C' M, A más A medios. Al menos con esto ya tenemos esta longitud. Ahora, este H la podemos relacionar acá, ¿no? La vamos a trasladar. A ver, lo voy a trasladar este H por acá. Ahí está. Si lo traslado paralelamente, lo estoy trasladando paralelamente, he avanzado la mitad de esta longitud, ¿no? Justamente acá se va a determinar también la mitad. He trasladado nada más el H, ¿no? Lo he trasladado para poder relacionarlo con esta longitud roja de acá. Y ya está, ¿no? De acá formamos solamente el triángulo uniendo. A ver qué pasó acá. Hacemos esta unión y ya está, ¿no? Como era un triángulo equilátero, acá es 90 grados. Y también como la base y la altura forman 90, también este es 90, ¿no? También es 90. Ya está. Tenemos acá que esto vale H, tenemos la hipotenusa, nos falta esta de acá. Para hallar este naranja, sabemos también que este es a medios, este también vale a medios, esto vale a medios por la raíz de 3, ¿no? Porque obviamente sabemos que como es equilátero, esto vale 30 grados. Y ya salió, ¿no? Ya salió. Tenemos a medios raíz de 3, tenemos 3 a medios. A ver, voy a sacarlo afuera de ese triángulo. Tenemos eso. Acá tenemos a medios, raíz de 3, y acá tenemos 3 a medios. Y con eso sacamos el H en función del A, ¿no? Haciendo teorema de Pitágoras. Ya está. Entonces sería 3 medios de A elevado al cuadrado, cateto elevado al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados. A medios, raíz de 3 al cuadrado más H cuadrado. Y acá sale el H, ¿no? ¿Cuánto sale el H acá? A ver, vamos a despejar. Acá sale 9 cuartos. Restando esto sería menos 3 cuartos, ¿no? O sea, sería 5 cuartos, ¿o no? Ah, sí, ¿no? 9 cuartos, acá sale. No, acá sale 3 cuartos. 9 cuartos, 3 cuartos, ¿no? Entonces saldría 6 cuartos. Sacando mitad y mitad, tenemos 3 medios, ¿no? 3 medios de A. Eso es lo que vale H. Ya acá lo despejas con calma y vas a verificar que sí sale 3. Aunque no, ¿no? Raíz, acá falta raíz, ya está. Porque estamos sacando raíz cuadrada para determinar el H. Ya está, esto de acá lo reemplazamos arriba y ya terminamos el problema. Y a ver cómo estamos con el tiempo. Ya, entonces acá lo voy a cortar en esto de acá. Ya, acá reemplazándolo sería a cuadrado por la raíz de 3 cuartos por raíz de 3 entre raíz de 2. Hay que separar esto. Y acá tenemos a cuadrado por a al cubo, ¿no? Ah, no, acá ya la había reemplazado de la. Entonces acá de frente vas a poner el cubo. Y acá te sale, bueno, este raíz de 2, hay que racionalizar, ¿no? Hay que racionalizar. Hay que poner raíz de 2 acá por raíz de 2, ya está. Ya resolviendo todo eso de ahí, ¿cuánto sale? Acá sale 3, acá sale 3 raíz de 2 en la parte de arriba por al cubo,
entre, acá sale 2 por 4, ¿no? 8. Ya está, 3 raíz de 2 entre 8. Claro que en las claves acá se han equivocado, no lo han puesto al cubo, pero sí sale la C. Ya está. Ya muchachos, acá lo vamos a cerrar. Voy a pasar el... Ya no se nos ha pasado el tiempo. Voy a pasar la asistencia. Enviar. Ya está. Ya, pueden ir llenando. A ver, voy a compartir para los que todavía no saben llenar. A ver qué pasó. Ya. Ya vayan llenando. A ver, ¿cuánto tiempo tenemos? Ya, hasta las 7, 5 minutos para llenar y cerrar el forms de la asistencia.